Bueno, hoy es un día, bueno, en especial porque justamente volvemos por un ratito a ese niño interno, pero bueno, hoy la columna de yoga, desde que somos chicos a que somos grandes, estamos todo el tiempo en constante aprendizaje y aprendiendo. Ya la gente se va conectando al streaming para escucharte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Qué hermosas coincidencias o sincronicidades. Aprender a aprender, que es la Ujú. clave del éxito para el yoga. Ok. Y estamos también elegí este tema un poquito para seguir con el tema del encuentro anterior sobre la comunicación. Hoy es luna nueva de Géminis, Ok. estamos en el signo de Géminis y en la luna nueva como que es una oportunidad para activar un poquito las cualidades del signo, ¿no? Y Géminis tiene que ver con la comunicación y cómo aprendemos. Y en cuanto a las edades, Géminis rige la niñez. Ah, Ajá. mira, Así no que la tenía es esa el día de los data. jardines. Bueno, que todo tiene que ver Todo con tiene- ¿Sí, todo. no? Toma. Al final esta frase la vengo diciendo hace 2 semanas y ya cada vez estoy más convencida de que realmente todo tiene que ver con todo. Y Eh, si no, lo hacemos que ver. y sí, totalmente. ¿Por qué en este caso Géminis tiene que ver con la niñez? Porque cada signo se le asocia a una etapa de la vida, podríamos decir. Mira. Aries tiene mucho que ver con el nacimiento, la etapa cercana al nacimiento. Tauro, los primeros meses o los primeros añitos, 1 o 2 años. Y Géminis, cuando el niño ya se empieza a alejar un poco de la mamá y a caminar, como a tomar una distancia para ir a jugar. Pregunta autorreferencial. ¿Y Acuario? Y sí, Sí, porque no tenía esa info. Claro. Acuario con la adultez mayor. Ay, estoy por morir. Ah, Igual, todo tiene Claro, que igual, ver claro, claro. con... Ahí igual, termina el ciclo, después viene Aries. claro, va Ahí está. siguiendo como una correlación por los signos Claro. del zodíaco. Bueno, vos no Exactamente. decís que sentís que te percibís. Yo siempre me presento, digo, tengo alma de viejo. Ahí está. Sí, sí, disfruto los placeres de un anciano. Ahora, Dormir la antes, siesta, ir Claro. tranquilo. anda con la pipa. Ando con una pipa, ahora ando con una libretita que me la olvidé. Sí. Y los demás, ahora volvemos al tema de la columna de hoy, Sí. pero digo, después de Géminis, ¿cuáles son los otros? Luego de Géminis viene Cáncer, Leo, Virgo, Libra. Ujú. Ya es como que va siguiendo la etapa natural del ser humano, ¿no? Ah, ok. De nacimiento en Aries a momento de partida en Piscis. Ah, ok. Si tomamos esa franja, que dependerá una etapa arquetípica entre 80 años, Sí, dependiendo, claro. ¿no? Podemos dividir el zodíaco más o menos por etapas. Ya la etapa de Cáncer es cuando estamos preparados biológicamente para ser papás o mamás. Claro. Ah, ok. La etapa de Leo, un poquito más allá, ya cuando nos empezamos como a consolidar en una vida, ¿no? Hacia el afuera. Virgo, también ya adulto, Libra adulto, Escorpio, Sagitario. Capricornio, el adulto que termina su etapa social como antes de retiro, antes de la jubilación. Claro. O sea, todavía está en contacto con la sociedad antes de retirarse. A sus 50 años, si se quiere, ¿no? Aproximadamente, sí, entre los 54 y 60 años. Bien. Y Acuario de los 60 a los 66, Piscis de los 66 a los 72. Bien, 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 buenísimo. Información que viene bien. Como para empezar a linkear todo esto que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con aprender a aprender la clave del éxito. Sí, es un gran recurso que utilizamos en yoga. ¿Cómo disponemos la enseñanza y cómo nos disponemos a la enseñanza? Si consideramos que el universo como un todo, o por lo menos acercamos un conjunto, no el todo completo, sino un conjunto para introducirnos en el aprendizaje, a ese conjunto, en este caso estamos hablando de yoga, podemos dividirlo en partes para hacer que el aprendizaje sea más llevadero. Hay una fórmula para esto que es, primero, considerar cuál es el conjunto, cuál es el todo que vamos a abordar en una determinada acción de aprender. Luego, dividir ese conjunto en partes. Estudiar
las partes por separado, estudiar la conexión entre las partes y luego volver a unir todo con una comprensión mayor que teníamos al principio del estudio. A esa técnica se le llama vinyasa en sánscrito. Bien. Vi, con B corta, significa dividir y nyasa significa la totalidad. Ok. Se dice que esta técnica es la técnica para aprender de cualquier tema que te propongas. No hace falta ser un experto o haber estudiado demasiado un tema, sino que aplicando esta técnica podés llegar a la respuesta necesaria. Ok. Y tan poderosa es la técnica que en India, en la formación de yoga, que no es el modo como lo hacemos acá, sino el modo tradicional, se enseñaba la herramienta de vinyasa cuando se consideraba que el discípulo ya estaba preparado para ser maestro. El maestro le decía al discípulo, antes de egresar, ¿no? Decía, te voy a dar la herramienta que va a responder todas tus preguntas. Ok. Ahora, ¿esta técnica aplica solo para la incorporación, por ejemplo, de conocimiento, en este caso, uno puede decir conocimiento más palpable, qué sé yo, bueno, un programa de estudio universitario o de un taller o de una capacitación, o también puede llegar a aplicar, por ejemplo, en el aprendizaje de la vida cotidiana, por ejemplo, entro a un trabajo o tengo que aprender a acomodar mi vida también, ¿no? El aprendizaje fuera de esos campos tradicionales de educación. Sirve para todos los ámbitos de la vida, para los académicos, para los de investigación, para los informales de la vida cotidiana. Y la propuesta que siempre hacemos respecto de este tema es aprendámoslo a usar en el ámbito de una materia o de una disciplina en particular. Desarrollemos esta técnica, ¿no? en un contexto de laboratorio, si se quiere, y después traspasémoslo a la vida cotidiana. Entonces hoy quería compartirles esto, cómo al público que nos está escuchando, cómo podemos tomar algunas herramientas, en este caso de la disciplina del yoga, para aplicarlo a la vida cotidiana e ir acercándonos al éxito en la vida cotidiana. Uh-huh. Sí. Para esto se requiere como tener claro ese conjunto en qué, si es en la vida cotidiana, de qué estamos hablando, en el ámbito profesional, de los afectos, de un hobby. Hay que empezar hay que separarlo en ese sentido. Claro, hay que delimitar dónde voy a poner la mirada y qué vamos a estudiar. Obviamente conviene empezar por conjuntos pequeños, ¿no? No un gran conjunto de información. Y una vez delimitado ese conjunto, poder comprender todas las variables que están funcionando en ese conjunto. Las partes, como de un puzzle, ¿no? Bien. Conocer las partes. Perfecto. Por ejemplo, si por ahí para llevarlo a lo particular, en nuestro caso, que es un programa de radio o de stream, o como quieran llamar, un programa, ¿no? Una cosita. Esto vos mencionabas ahí vos me vas a corregir, cómo era ese proceso de estudio o de aprendizaje, que es primero ver un todo, después dividirlo, ver cada parte en su individualidad, después cómo se conecta cada unidad con la unidad anterior y posterior, y después hacer una lectura general de todo, ¿no? Sí. Vos ahí corregime. Sí. En este caso, si ustedes están transmitiendo por streaming, en YouTube, AM, la otra radio, FM Ruta 67. Ahí está. Entonces, por lo menos hay 3 canales de emisión de su programa. Sí, claro. A su vez, este programa lo están realizando en un estudio, plató de radio, en donde necesitan determinados instrumentos, cámaras, micrófonos, condiciones especiales que serán consideradas, ¿no? Mínimamente para salir al aire tendrán que disponer de un entorno adecuado. A su vez, convocar a las personas, a los locutores, a los periodistas, personas técnicas, etcétera. Todo eso, inconscientemente, cuando empezaron a diseñar su programa, han seguido un paso a paso
en más o en menos, ¿no? Protocolarmente sí, hablando, sí. que llene las fichitas necesarias para que este programa salga al aire correctamente. Una vez que empezó a rodar el programa, probablemente hayan tenido como algunas devoluciones, algunas situaciones que hubo que mejorar, ¿no? O quitar, mejorar, agregar en el paso a paso. Todo eso habitualmente lo hacemos de manera inconsciente. Ujú. Si podemos llevarle la conciencia al proceso y tener un mínimo como de un diagrama, un esquema, una agenda, un programa, como un diseño planificado, va a ser todavía cada vez más exitoso. Ok. Bueno, un poco lo voy a retrotraer a lo que hicimos el viernes en la reunión, que fue un poco de... esto lo que vos mencionás, esto también de volver a ese esquema que uno planteó en un principio, en esta cuestión, si se quiere, me voy a meter en cuestiones metodológicas, ¿no? Pero un diseño metodológico, si se quiere, flexible, en esto de no es riguroso en, bueno, yo la primera vez que desarmé todas estas fichas, las acomodé, las entendí y las agrupé, no se puede volver ni a desagrupar ni a desentender, sino que la idea es volver en esos pasos y poder también rever todas esas variables o todas esas aristas para poder seguir adelante, en este caso aprendiendo, ¿no? Exacto, y es como una autoobservación primero para luego hacer una autoevaluación y a partir de ahí reformular posibles acciones, nuevas acciones. Bien, bien. Ahora, cuando uno habla del éxito, ¿también no es un concepto subjetivo? En el sentido de que cada uno defiende el éxito con las herramientas que tiene o en la búsqueda de lo que uno quiere hacer. Bien, entonces ahí esto nos da pie para nombrar otro elemento del proceso primario antes de incluso definir el contexto o el conjunto, que es tener claro tu objetivo. Bien. Porque si vos, hablando del programa, tenías un objetivo determinado y en función de ese objetivo empezaste a traer unas ideas y armar una propuesta, el éxito tendrá que ver con que si se cumple o no tu objetivo inicial. Ujú. Que puede ser que en términos de equipo no son los mismos parámetros de un Juli o de un Facu o de un Bruno, digo. Que cada uno de ellos se habrá sumado al equipo desde una expectativa diferente o con objetivos parciales dentro del objetivo general. Ok, 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 ok. ¿Y eso siempre se da la unión de esos casos, más cuando estamos con muchas personas, o hay que hacer un trabajo minucioso en el sentido de que todos tienen que entender esa dirección del aprendizaje? Y ahí tendrá que ver la cualidad de líder del que coordina la actividad del grupo o del equipo de trabajo. Ah, ok. El liderazgo de quien convoca a una propuesta, cuanto más hábil sea ese liderazgo, un liderazgo positivo se le dice ahora, un liderazgo consciente, más probabilidad de que la interacción entre los participantes o los integrantes sea exitosa. No solo el éxito individual de cada uno, sino el éxito en sinergia del equipo de trabajo. Ahora, en términos de trabajo, está buenísimo, porque me tiene que ver mucho con la lógica. Y ahora, cuando vamos a lo personal, me parece que ahí es un gran desafío de encontrar el éxito de lo personal. Y estar dispuestos, ¿no?, a aprender. Les puedo contar una historia familiar Sí, pequeñita claro. Sí, en por torno a supuesto. esto. Cuando mis hijos eran pequeñitos, entre 3, 4, 5 años, que ya empezaban ellos a decir quiero cumpleaños, quiero la fiesta de cumpleaños, quiero esto o aquello para cumpleaños, empezábamos 2 meses antes utilizando esta técnica, a organizar el cumpleaños en donde ellos eran partícipes de lo que querían. Entonces empezábamos con el objetivo de celebrar el cumpleaños, empezamos a tirar ideas, ellos sobre todo, bueno, qué querían, cómo lo querían, y así en términos de unos días teníamos la idea de cómo ellos querían que fuera su cumple. Ok. Salón, con quién, sus amiguitos, las actividades especiales, los juegos y así. Entonces ya después quedaba papá y mamá ir a resolver esas cuestiones. Pero jugando, ellos aprendieron la técnica de cómo se organiza, por ejemplo, un evento, cómo se organiza una actividad.
Y en más o en menos tenían como un nivel de éxito, si se quiere, el Ujú. evento, porque estaba hecho a como ellos lo querían celebrar. Sí. Y no reviste mucho más misterio que esto de tener claro cuál es el objetivo y con cierto tiempo empezar a mirar las variables de ese objetivo. Ok. Se puede aplicar a un evento familiar, a un evento propuesta profesional, a una relación, en el contexto de una relación X, o varias relaciones, no sé, en una familia en donde son varios integrantes, qué rol tiene cada integrante, cómo cada integrante aporta o interactúa en la familia, y así podemos extraer información de ese grupo familiar. Ahí está. Ok. Está bien. Que incluso ahí, con lo que vos mencionás, puede ser aplicable. Estoy en constante aprendizaje. Está muy bien, está muy bien. Estamos en esa. Tanto en la individualidad de uno como en estas cuestiones comunitarias o sociales de una familia más o menos numerosa, un equipo de trabajo. En el caso de que sea en la individualidad de uno de la persona, por ejemplo, ¿no? Vivo solo, mi casa es un despelote, necesito acomodarme en ese sentido. Bien. En lo básico de vida concreta. Bien. Desde lo más, sí, lo más rústico que O sea, sería. suponte que vivís en una casa, departamento con 3 ambientes. Bueno, ¿por dónde empezamos? Entonces, ¿dónde empezamos a ordenar? Tendrá que ver, en tu caso, si es tu casa, qué es lo que a vos te hace, en dónde pasás más tiempo, por ejemplo. Bien. Entonces, ese ambiente en donde uno más habita, podría ser por el cual empecemos a ordenar. Y luego hacer un orden. Primero, no sé, ambiente 1, ambiente 2, ambiente 3. Entonces, vamos a empezar por el ambiente 1. ¿Por dónde empezarías a limpiar o a ordenar en un ambiente, no sé, un living comedor, suponte? De abajo hacia arriba. Ok. Una idea, Sí. tiene una lógica. Entonces, Sí. si empezamos a limpiar desde abajo, es más fácil barrer, Sí, lavar, pasar el trapo y demás. Después despejar. Sí. Claro, de abajo hacia arriba, limpiar cajas, si hay acúmulos de ropa o de lo que sea, libros, bueno, levantar. Ir acomodando, si hay libros abajo, buscarle estantes. Si hay cajas, guardarlos en un placar. Si hay algo para tirar, hacerlo circular. Luego lo que está en el ámbito del medio, mesas, mesitas, estanterías, Sí, claro, mueble. todo lo que está apilado en una silla, la silla no es para eso, bueno, entonces despejamos la silla y así, ¿no? Hasta muebles más altos. ¿Podría ser de arriba hacia abajo? Sí, si no estás apurado en ver la habitación ordenada. Pero si te urge que la habitación se ordene, de abajo hacia arriba. Esta es una lógica que estamos conversando ahora, podría ser, adaptable a cada situación. Lo importante es que se arme ese esquema, como saber cuál es el contexto, saber cuál es tu objetivo, ordenar. Vayan anotando. Objetivo. Primero fundamental. ¿En qué contexto ese objetivo lo vamos a llevar adelante? Bien. ¿No? El orden de una casa, un departamento. Ahí empezamos a dividir las partes. ¿Cuántas habitaciones tenemos? ¿Por dónde empezaríamos? Puede ser por la que más habitamos, en la que más tiempo estamos presentes. Dentro de esa habitación, ¿qué es lo más urgente? Si vos necesitas estudiar, capaz que hay que empezar por la mesa, donde dispones todo el material de estudio. Si no, quizás se puede empezar desde abajo hacia arriba, para limpiar desde abajo hacia arriba. Todo eso son pasitos que, ejercitándolo en situaciones comunes y cotidianas, empezamos a hacer un ejercicio para aprender a aprender, que era un poquito el título. No es aprender, no es cómo aprendemos, Claro. es aprender a aprender. Y también desaprender lo que ya sabemos. Exacto, porque en el aprender a aprender se van a ir debilitando estructuras con vicios en el estudio que no nos son del todo funcionales,
y vamos a aprender una metaestructura, se dice algo que contiene a muchas otras estructuras. Okay. Si aprendemos un método, no una técnica, sino un método que se puede aplicar a muchas técnicas o a muchas situaciones, estamos aprendiendo algo que nos va a servir para la vida misma, para el trabajo, para el estudio. Bien. Si querés reforzar lo denso o lo sutil. Ajá. Si querés enraizar algo, mejor comenzar desde abajo. Okay. Si querés trabajar en lo sutil, aspectos psicológicos o mentales superiores, empezar por arriba. Bueno, aplica al trabajo, al oficio de Marce, y yo estoy en el medio que siempre arranco por los afuera del aire, mencionábamos, ¿no? En mi caso, cuando tengo que ordenar, empiezo desde lo medio, después voy hacia arriba y termino para abajo un merequetrefe. Y Magda también suma, dice, es un método para aplicar en todo. Empezaré por lo simple, el armario de la ropa necesita una actualización. Y también suma con qué propósito y siguientes pasos de ¿cómo era? Viñaza. Ahí está, Viñaza, perfecto. Como un entrenamiento para aplicar a otros niveles. Perfecto. Está bueno. ¿Cómo es? ¿Con qué propósito y siguientes pasos de la viñaza? ¿Era un poco lo que hablamos en el bloque anterior? Sí, el tener claro el objetivo, el propósito de estudio que vamos a realizar en ese momento, poder definir el contexto o el conjunto en el que vamos a estudiar, para luego aplicar esto de estudiar las partes y estudiar la interacción y luego volver a unir todo, ¿no? con un grado de conocimiento mayor al que teníamos al inicio de este proceso. Bien, en todos los espacios, en este caso lo que estábamos hablando de nuestro hogar, tienen un significado. Por ejemplo, así como mencionabas el orden, si empezamos de arriba a abajo, del medio para arriba para abajo. Pero, por ejemplo, si yo siento que en el living de comedor está todo ordenado, pero mi habitación donde descanso no, o el armario, como ponía acá una persona que nos estaba mirando en el streaming, ¿tiene un significado inconscientemente? Sí, cada espacio de la casa donde uno vive o de un hábitat tiene un espacio, está directamente relacionado a aspectos de la vida. Algunos espacios son más sociales, otros más íntimos, otros son de eliminación, donde soltamos para limpiarnos, por ejemplo. Y dependiendo dónde hay más desorden, podría ser un indicio, si llegáramos a un lugar para hacer como una especie de diagnóstico, ¿no?, de cómo está la persona, Sí. observaríamos todo eso y encontraríamos por dónde empezar. Serían sugerencias para la persona por dónde empezar a trabajar lo terapéutico. Ah, está buenísimo. Es eso. un método dentro de los que usamos en yoga para tomar la información del entorno para ir hacia adentro. El objetivo nunca es lo externo por lo externo en sí mismo, sino que lo externo nos sirve como una pantalla para poder ver lo que no estamos pudiendo ver desde dentro. Okay. Lo mismo que las relaciones, lo mismo que los sueños, tiene que ver con distintas formas de interpretar. Una vez hablamos de interpretación de los sueños. Sí. Acá sería una familia, digamos, una disciplina hermana de la interpretación de los sueños. Sería decodificar la casa o el entorno en donde uno está. Está bueno eso. Similar. Ok, lo podríamos dejar para una próxima columna, como para que ya la gente empiece a pensar a conciencia de, che, pará, observo por un instante mi casa, porque aparte uno vive en tan modo automático que naturaliza todo y capaz que... Bien, pueden... para el mes que viene que entramos en cáncer. En cáncer, me gusta. Yo te preguntaba fuera de aire también en esta cuestión metodológica que estábamos aprendiendo hoy. Así como podemos aplicarlo en las cosas de nuestro hogar, como lo veníamos conversando en el primer bloque, algo que tiene que ver conmigo. Si yo siento que quiero ser más tolerante o que quiero tener mejor comunicación, este mismo método, ¿se puede aplicar? Sí, sería como en un nivel sutil, ¿no? Okay. No en temas concretos o externos, sino en temas más sutiles. Podríamos definir el objetivo, en este caso de ser más tolerante. Lo diríamos de otra forma quizás. A ver. Sí. Perdón. No, claro, no. Adelante. En yoga la tolerancia no se considera un valor. Ajá. ¿Por qué? Porque tolerar implica como estar forzado a aceptar algo del otro o de lo otro o de uno mismo. Tengo que ser tolerante, cuando en realidad, en vez de nombrar la palabra tolerancia o la actitud de la tolerancia, podríamos decir
la aceptación de lo que es perfecto. Ok. Entonces, en vez de hablar de tolerancia, diríamos, ¿cómo empiezo a conectarme con la aceptación? Sí. Comprender que lo que está sucediendo es perfecto para este momento, y si llegué a esta situación es porque habrá sido lo que pude hacer hasta este momento, de lo cual podemos aprender para mejorarlo. Ujú. Entonces, si quisieras trabajar la aceptación, lo vamos a también dividir en partes. La aceptación, ¿en cuántos ámbitos de la vida para vos sería importante revisar o mirar? En la profesión, en la familia, en la pareja, como mamá, como hija. Es buenísima. En todas. En ese orden. En ese orden, maestra. Bien, entonces, de todo eso que para vos es importante, quizás podemos hacer un listado de prioridades, Ok. según lo que es más importante para vos. Pero no empezaríamos por lo más importante. En esto, como es un entrenamiento, empezaríamos por lo que no es tan importante. Ok. ¿Para qué? Para tener un margen de, bueno, me puedo equivocar y si me equivoco no pasa nada, o sea, sigo aprendiendo. Ujú. ¿No? Entonces, luego que haces esa priorización, te quedas para empezar con lo menos importante, como laboratorio, como gimnasio, como Sí. para entrenarte. Ese tipo de relaciones o ese tipo de situación también la dividís en partes. Suponte que sea con una amiga del jardín de infante que no ves hace 30 años. Sí. Bueno, entonces, dividirás por partes cuando me la encuentro. Ok. Capaz que me la encuentro en una vez al año cuando hacemos la reunión de exalumnas. Ujú. O capaz que no, porque además son vecinas y se ven seguido. Entonces habrá distintos tipos de encuentro con esa persona. Sí. La aceptación, ¿no? Dentro de esa relación, ¿te convoca o te moviliza más cuando es una cuestión social o cuando están una a una? Ujú. O sea, que puedas ir desglosando los diferentes escenarios que comparten. Ok. Y volvemos siempre, es como vuelta de espiral sobre lo mismo, ¿no? Entonces, de todos esos escenarios que comparten, ¿cuál es el más complicado? ¿Cuál es el menos complicado? Ujú. Capaz que me puedo relacionar mejor con esta ex compañera cuando estamos todas juntas y Ujú. no es tan tremendo, pero ¿y cuando estamos cara a cara? Y ahí te incomoda y en ese sentido, ¿se acepta, se aleja? ¿Qué es lo que hay que aprender? Entonces, si lo más movilizante es cuando estamos uno a uno, bien, ¿qué temas vamos a conversar? ¿Por dónde vamos a empezar? Y ahí podemos retrotraernos a lo que conversábamos en la comunicación vez pasada, que tenemos el rol de emisor y receptor, Ujú. tenemos un contexto, estaría bueno contextualizar la conversación, vamos a reunirnos para este tema. Ujú. Si a vos te toca comunicar, ¿qué querés comunicarle o qué necesitas comunicarle a esta persona? Cuando te toca estar de receptora, de escuchar su devolución, poder escuchar desde una escucha activa, empática, neutra. Cuando te toca emitir el mensaje, lo vas a decir de qué forma. Claro. Modo neutro, modo potencial, podríamos generar, no sé, algunas posibles acciones juntas. Es distinto a decir, mira, tenemos que hacer esto sí o sí. Ujú. Va a depender mucho de la relación, de lo que quieras comunicar, qué está en juego, cuáles son los proyectos en común. Como sea, o lo que Sí. sea, siempre hay que ir mirando el contexto, las partes, qué pasa dentro de cada parte, hasta que te des cuenta que a lo mejor, en este modelo hipotético, por ejemplo, a lo mejor no te molesta todo con esta persona. A lo mejor es solo un tipo de conversación que justo tiene que ver con algo que te quedó pendiente de la infancia que no se lo pudiste decir. Porque cuando chiquita a lo mejor, no sé, te golpeó, te desvalorizó, te hizo bullying, se rió de vos. Y a lo mejor hay que ir a sanar eso. Claro. Y eso, en vez de decírselo a ella, quizás sea mejor sanarlo en terapia. Claro, ahora como uno, si empieza justamente a desglosar desde un todo, primero te convertís en una... Y
ya estás aceptando. Está buena la conclusión, digo, empezás a desglosar, empezás a poner en el balance lo que te suma, lo que te resta, que esto, que lo otro, y ya en el camino estás aceptando absolutamente todo, hasta incluso en lo que vos estás afectado. Exacto. Y es más sencillo darle una solución, porque ves, bueno, no es toda la relación Claro. con esta persona, es un área de la comunicación, es un tema. Ese tema lo puedo abordar directamente con la persona o mejor lo resuelvo en terapia y después retomo la relación. Ujú. Bueno, qué importante es esto también, ¿no? Porque hay veces que uno es tan individualista, o sea, uno no a veces se pone en ese lugar y lo cierto es que no, todo tiene un balance, o sea, absolutamente todo hay que ponerlo en la balanza para que justamente una conclusión nos llegue. Y eso lo aplicás como método frente a todos tus vínculos de familia, padres, y uno por lo menos tiene más claridad de las cosas, o por lo menos de dónde agarrarse. Y podemos tener como presente que conviene empezar por lo que menos nos moviliza, donde no estamos tan involucrados, podemos ser más testigos, más neutros, para desde ahí luego ir aplicándolo a otras áreas que donde sí hay un vínculo muy, muy comprometido, muy... Sí, incluso en lo coloquial, no quiero poner en lo más difícil o lo más fácil, pero es un poco empezar por lo más sencillo, por lo que nos va a esto, no nos va a movilizar tanto, si yo me enfrento a esto sin ese entrenamiento, si se quiere, y me puede desacomodar la estantería, pero si voy de a poquito, ya después me puedo enfrentar a estos vínculos donde uno se ve más atravesado, si se quiere, ¿no? Así es. Les gustaría que comparta una técnica de autoevaluación para ver cómo aprendimos en el aprendizaje. Dale, Sí, me encanta, gusta, me gusta. Sería como Sí. cerrar el tema quizás. A esta técnica le llamamos mimo. Ok. Hacer mimo. Y las usamos en conjunto. Viñaza, Sí. por un lado, y luego para evaluar cómo nos fue en la viñaza, aplicamos mimo. Mimo no es una palabra sánscrita, es una sumatoria de siglas, una sigla. Mimo. La primera M es la de ¿qué puedo mantener? Bien. Okay. Es decir, de todo ese estudio, proyecto, propuesta, programa de radio, no sé si cada ciertos meses hacemos una evaluación respecto de ese objetivo inicial. ¿Qué queda? ¿Qué puedo mantener que me gusta, que fue exitoso, que es valioso? Bien. La I. ¿Qué podría incorporar? Sabiendo como un recorrido andado que hace falta que incorpore. La próxima M. ¿Qué puedo mejorar? Ok. Mantener, incorporar, mejorar. No se olvide. Mantener, Y la incorporar. ¿Y la O? De toda esa observación que puedo omitir. Ok. Bien. Entonces, si a todo el proceso de aprendizaje le aplico mimo, tengo un autodiagnóstico y una autoobservación, con lo cual puedo reformular para seguir como una nueva vuelta de espiral en ese mismo proyecto o reformularlo. Nos faltó el mimo el viernes. Sí, ¿no? Bueno, próximo viernes. Sí, mantener, incorporar, modificar, omitir. Mejorar. Mejor. La tercera, la M, segunda M. la Sí. segunda M. ¿Ves? Por eso es buena la libretita, porque yo ahora me la olvidé. Sí, no, está ¿Viste? bueno para anotarlo. O ¿Viste? sea, Yo incorporé una libretita. Muy bien. Me y hice eso un mimo. aplicado a todo, digo, ponele en esto que hablamos y nuestra gente estaba poniendo en el orden de la casa. Ujú. Bien. Una vez que terminás de ordenar tu casa, que vos decís, prendés el saumerio, mirás toda tu casa ordenadita, aplicamos el mimo. Lo mismo. Ok. Quizás hay una zona de la casa que es solo mantener. Claro. No hay que hacerle Ah. demasiado. Podría empezar por lo de mantener, que es lo más sencillo. Y luego si hay algo que incorporar que está faltando, si hay algo a mejorar y si hay algo que sacar. Entonces, de esa es una fórmula que me permite hacer espacio, incorporar solo lo estrictamente necesario y en el resto jugar con mantener lo que hay.
Está bueno. En el caso de omitir o de sacar es a la otra persona que desordena. Claro. Se la echa de la casa. Sí, pero no puedo echar a mi hija. Ah, qué problema, bueno. No puedo echar a mi Ahí hija. se va a tener que mejorar entonces. Y vamos a tener que aplicar mucho mimo. En todo Claro. sentido. Y Bueno. la palabra nos invita a Sí. que lo hagamos también, esta observación, la hagamos realmente con amabilidad, con flexibilidad. Sí, con tiempo, Con sí, sí, está bueno. Y tenerse esta aceptación en el camino para que si bien es un método eficaz que te lleva a ese éxito que uno construye de antemano, que uno ya más o menos lo visualiza, lo ve, de decir, bueno, aceptarte a vos mismo en el proceso, que no se cambia más allá de lo metodológico de un día para el otro, sino que vas a tener tus momentos y que te permitirte también que en el transcurso puedas ir cambiando Exacto. de concepto. Y después queda a cuidado de uno, digo, a objeción de uno. Pero no, mientras uno tenga ese método claro, Con esta metodología nos aseguramos de expandir nuestra conciencia. ok. En breve empieza a dar resultados, porque si de no hacer nada, o sea, de venir eligiendo de manera inconsciente, a poner un poco de conciencia sobre un tema, empezar a estudiar las partes, conocer la interacción, en función de eso conocer más del conjunto y a eso aplicarle qué mantener, qué incorporar, qué mejorar y qué omitir, o sea, no hay forma de no mejorar con este programa. Digamos. Claro, ya un 1% que cambia y ya es un paso. Está buenísimo, está buenísimo. 2:30, Pato. ¿En serio? Sí. Ay, acá Vero dice, siempre tan oportuna tu enseñanza, un mimo literal, siempre aprendemos, gracias. Gracias, Silvi, de verdad. Toda esta información la podemos encontrar en la Escuela Karana de Yoga. Sí, con Sí. todo gusto compartimos desde allí. Podemos, digamos, son herramientas que utilizamos en la formación propiamente, son recursos didácticos que ellas podrán dar fe que utilizamos, y también en las consultas personalizadas para hacer como un paso a paso personalizado para mejorar algún tema o para desarrollar alguna propuesta. Consultas individuales, claro, también estás trabajando. Sí, sí, Está buenísimo eso. Desde la carta natal y con recursos del yoga, cómo mejorar o cómo ir a tu próximo paso, tu objetivo del año o de etapa de vida. Buenísimo. Perfecto. ¿Teléfono? ¿Quieres dejar? 299-504-3058. Bueno, y más información lo buscan ahí en el Instagram, Escuela Karana, de Silvina Pirola, que como siempre cada 15 días nos visita y siempre nos deja algo para que sigamos aprendiendo. Gracias, Silvi. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en 15 días.